Estamos de mantener largos, de veras, y siempre es un placer, un honor recibirlo, platicar, charlar, conversar, una persona pero muy muy inteligente, muy conocido aquí en el estado de Chihuahua, nuestro exgobernador y también actual senador de la República, el licenciado don Fernando Baeza Meléndez. Señor, un gustazo de veras, como siempre, recibirlo aquí en el estudio de Antena, de Radio Televisión de Antena 760. Muchas gracias, senador. Bueno, el gusto es para mí compartir este espacio con usted y con su auditorio, que no es poco. Y siempre nos la pasamos muy a gusto, ¿no? Así es. Vacilamos, platicamos, cotorreamos y todo. Así es. ¿Cómo le ha ido, senador? Bien, bendito Dios. Tiene salud, tiene todo, ¿no? Eso sí, la mera verdad, ya con la salud viene todo lo demás. Así es. Oiga, de hoy en la mañana, de veras, mucho me acordé de usted, y no por entrar en polémica, mucho menos, pero tiempos son tiempos y cómo cambian las cosas. Yo recuerdo, y me acordé a las 8 de la mañana en cuanto comencé a leer el periódico. Yo recuerdo hace 4 o 5 años, y esto fue a nivel nacional, porque su opinión se tuvo eco a nivel nacional, cuando comenzó a llegar el ejército aquí a Chihuahua. Mucha gente opinó a favor, otros tantos opinaron en contra. Usted señaló que el ejército no debe ser utilizado para este tipo de tareas como la vigilancia en las calles, y se refería a que se debería de retirar el ejército de Chihuahua. También causó mucha polémica porque su familiar, quien en ese momento era gobernador del estado, primero solicitó la presencia del ejército y luego el retiro de las fuerzas militares. Y me acordé mucho el día de hoy de usted, porque el actual gobernador, no quiero entrar en polémica, pero bueno, ni amarrar navajas, pero el actual gobernador César Duarte Jaques, de ahí está el Heraldo de Chihuahua que lo consigna, está solicitando la presencia de más militares para el estado de Chihuahua. Tiempos son tiempos, senador, ¿y cómo la ve usted? Usted luego empieza el programa amarrando navajas. Bueno, le voy a decir una cosa, es un tema polémico. ¿Polémico? Obviamente yo expresé mi punto de vista, fundamentalmente soy abogado. Y lo hice bajo la perspectiva estrictamente constitucional. El artículo 129 dice que en tiempos de paz el ejército no podrá realizar tareas distintas de la estricta disciplina militar. Y desde luego hay inclusive una tesis de la Corte derivada de una controversia constitucional que interpuso el PRD por conducto de quien es ahora el gobernador del estado de Michoacán, Leonel Godoy. Sí. Y la Corte resolvió en términos intermedios, hablando de la participación del ejército en tareas civiles, solamente cuando se cumplan ciertos requisitos, y desde luego como coadyuvante, y eso quiere decir bajo la autoridad de las propias instancias civiles. El tema es muy controvertido, y ahora lo vamos a ver con las reformas que nos manda el presidente al Código de Justicia Militar. Usted sabe que la Corte Interamericana ha fallado en contra de los Estados Unidos mexicanos en el caso de Radilla, que es muy sonado, en la que se planteó la comisión de algunos delitos por parte de miembros del ejército, particularmente en 3 casos: de desaparición forzada, de tortura y violación. Y la Corte condenó al gobierno mexicano. El artículo 13 constitucional también habla, y esto es un tema muy actual porque todavía en la Cámara de Senadores, que es Cámara de Origen, no se ha dictaminado la iniciativa del presidente, que pretende reformas al Código de Justicia Militar en obsequio de la sentencia que en contra del gobierno mexicano dictó la Corte Interamericana de Justicia. Y en ella, en la sentencia, se condena al gobierno mexicano a hacer reformas y adecuaciones al Código de Justicia Militar. ¿Por qué razón? Porque la Constitución, el artículo 13, establece que cuando en una falta cometida por militares en contra de civiles, es decir, en faltas cometidas por militares en contra de civiles, deben ser los jueces civiles quienes conozcan
de esos hechos. Y obviamente los militares siempre han pretendido que sea el Código de Justicia Militar. Entonces, el tema, le digo, el tema es muy controvertido desde el punto de vista estrictamente jurídico. El artículo 129 es concluyente. ¿Cuál ha sido la razón? Lo interrumpo. Sí. Pero el presidente de la República, Felipe Calderón, me dice, en tiempos de paz, el presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado, entonces del ejército en las calles. Oiga, por cierto, le voy a decir una cosa. Él aseveró ayer en un foro de que él nunca había utilizado el término de guerra. Pero ahora le exhibieron algunos videos en lo que hace una expresión en ese sentido. Él dice que nunca utilizó el término y reta a que se le pruebe. Y ahora los medios exhiben el video probando esto. Bueno, el tema es muy controvertido. ¿En qué se basa? En razones de orden práctico. Se dice que las policías no están preparadas para enfrentar el problema del combate a la delincuencia organizada, porque por varias razones, por incapacidades técnicas y por la penetración también que ha hecho el crimen organizado en algunas corporaciones. Eso es lo que justifica razones de orden práctico. Le voy a decir, al ciudadano común y corriente poco le interesa el tema en sí. Lo que quiere es paz, lo que quiere es tranquilidad, lo que quiere es respeto a su integridad física, a su vida y poder realizar sus tareas en términos normales. ¿Qué es lo que yo le he dicho al presidente, inclusive en forma personal? Le dije, bueno, si está participando el ejército, actitud con la que yo no estoy de acuerdo, bueno, cuando menos metan cuerpos de élite. Porque mire usted, el resultado práctico en Juárez, vamos a ver, metieron 10,000 elementos. No funcionó. ¿Por qué? Porque esos 10,000 elementos, la mayoría no estaban preparados. ¿La tropa? Y vamos a verlo en términos muy coloquiales. Los muchachos que son fundamentalmente campesinos, que son los elementos de tropa, que vienen de los estados más pobres normalmente, de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, entre otros. Son muchachos que en sus estados a veces se enrolan porque no hay alternativas de trabajo. Y vienen los pobres muchachos a Chihuahua, y vienen sin los saberes necesarios, y sin la capacitación necesaria. Pues esto no se trata, el crimen organizado no lo vamos a combatir echando montón, sino con gente, en primer lugar, capacitada, segundo lugar, en la que se debe enfocar fundamentalmente la inteligencia, de saber quiénes son, cómo operan, dónde están, qué hacen, de qué instrumentos se valen, y luego, con cuerpos de reacción rápida, pegarles. El combate no se va a resolver tirando con escopeta. Yo lo he dicho, son tiros de precisión. Y el gran problema que tenemos en México no se va a resolver solamente con el uso de la fuerza. Ese es el gran error. Lo que tenemos que hacer es buscar primero la aplicación del derecho, porque la incidencia y la reincidencia delictiva se deben fundamentalmente a que no se está aplicando la ley, que hay una gran impunidad en torno al tema y al resto de los delitos. Ese es el problema. Pero además, yo en una cosa estoy de acuerdo con el planteamiento presidencial. El tema no es nuevo, pero sí se ha agravado en los últimos años. Y no es simplista el tratamiento, porque es multifactorial el origen. Tiene fundamentos sociológicos, tiene fundamentos económicos, tiene fundamentos de carácter moral, tiene fundamentos de justicia en muchas cosas, en muchos de sus aspectos. ¿Qué es lo que agravó el tema? El consumo. ¿Qué es lo que ha provocado los homicidios? El pleito por las plazas.
¿Por qué? Porque hay un mercado interno muy importante. Y es lo que pelean, y el propio presidente de la República lo ha señalado, y lo ha señalado bien. Dice, México en el pasado era un lugar de trasiego, de paso de la droga hacia el mercado natural que son los Estados Unidos. Pero el consumo se ha incrementado. Los últimos 10 años se incrementó exponencialmente. Y el señor presidente lo dice con mucha claridad. Los traficantes han utilizado nuevas técnicas de mercadeo, de mercadotecnia, porque han incrementado sus puntos de venta, porque la moneda que antes de curso legal era el dólar, ahora se paga en especie, buscando la expansión de esos mercados. Y entonces empieza la lucha, pues, por el empoderamiento del territorio con base en obtener los beneficios de un mercado creciente, que con nuevas técnicas de mercadotecnia se ha disparado en forma exponencial. Y luego, esos mismos empiezan primero a vender la droga, y luego empiezan a extorsionar a otros delincuentes de diferentes actividades delictivas, a pedirles cuotas. Y luego empiezan después a meterse con la sociedad a través de los secuestros, de las extorsiones, de los robos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un problema muy grave, el problema competencial. ¿A quién le corresponde la persecución de esos delitos? Bueno, lo que se refiere a delincuencia organizada, obviamente a la Federación, y obviamente el narcotráfico. Y los homicidios son delitos que están tipificados como el fuero común, pero que usted no puede separar el origen que tuvieron esos homicidios, que es la delincuencia organizada. Y lo que yo les he dicho en muchos foros, y voy a repetir aquí, lo que es causa de la causa es causa de lo causado. ¿Sí me explico? Entonces, a veces se pretende echarle toda la responsabilidad a los estados. Y aquí viene el problema fundamental. El presidente lamentablemente no ha ejercido el liderazgo, un liderazgo que implica coordinar efectivamente todos los factores que deben intervenir en el combate. La sociedad, a través de todas sus manifestaciones, los gobernadores, los líderes religiosos, los presidentes municipales y las diferentes instancias. Ahí viene en primer lugar una falla de origen. Y luego una pugna permanente en estarse echando la culpa unos a otros. En relación a lo que usted me señalaba, el señor gobernador, yo creo que el gobernador ha iniciado su administración con algunas cosas muy importantes, ha dado pasos muy importantes en ese sentido de organización, de tomar muchos cabos sueltos.